En este video vamos a estudiar la regla de L'Hopital. Esta regla nos va a servir para resolver las formas indeterminadas de los límites en algunos casos. Vamos a ver de qué se trata. La regla de L'Hopital surge a partir del teorema del valor medio generalizado de Cauchy, que ya comentamos, y de lo que sería esta parte, esta forma, donde nos relaciona la razón entre las derivadas de la función en un punto, de dos funciones en un punto, con la razón de la diferencia de las imágenes en el extremo de un intervalo. La regla de L'Hopital dice lo siguiente: si tenemos f y g, funciones derivables en un intervalo AB, un punto C de este intervalo, donde la derivada de g es distinta de 0 para todo x distinto de c, y resulta que cuando queremos ver qué sucede con el límite de la razón de las funciones, donde observemos que la que está en el denominador es a la que le estamos pidiendo que la derivada no sea nula, resulta ser una forma indeterminada del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces, si además, cuando calculamos el límite de la razón de las derivadas de las funciones, existe, resulta que el límite, que en principio era una forma indeterminada, coincide con el límite de la razón de las derivadas. Vamos a ver cómo se utiliza esto con distintos ejemplos según las formas indeterminadas. El primer ejemplo es un caso 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, que es directamente el que plantea el teorema o la regla de L'Hopital. Cuando x tiende a 1, este denominador está tendiendo a 0 y el numerador también está tendiendo a 0. Observamos que la derivada del logaritmo de x sabemos que es 1 sobre x, que en un entorno de 1 existe, y que la derivada del denominador x menos 1 es 1, que es siempre distinta de 0 y también existe en un entorno de 1. Entonces estamos cumpliendo las hipótesis de la regla de L'Hopital, ¿sí? Tenemos que las funciones son derivables, que la derivada no se anula. Lo que nos faltaría ver es qué pasa con el límite de la razón de las derivadas. Entonces, para ello vamos a calcular el límite cuando x tiende a 1 de la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x, sobre la derivada de x menos 1, que es 1, y esto cuando x tiende a 1 nos queda el límite de 1 sobre x, queda 1. Entonces, como este límite existe, podemos concluir que este, por la regla de L'Hopital, es también 1. Todo este chequeo de hipótesis que uno hace, como lo hice yo en este caso, no lo explicité, pero sí chequeo que estoy frente a una forma indeterminada, que además la derivada del denominador no se anula, y entonces al hacer la razón de las derivadas encuentro el límite y ese es el valor que estoy buscando. Lo que normalmente se hace cuando uno resuelve este tipo de límites es directamente conectar esta igualdad indicando que voy a usar la regla de L'Hopital con esta otra expresión. Es decir, desde que el límite del logaritmo de x sobre x menos 1 cuando x tiende a 1, por la regla de L'Hopital, si existe, es igual al límite de la derivada del numerador sobre la derivada del denominador, y este da 1. Entonces ya queda resuelto.
Si bien en el enunciado que dimos del teorema de L'Hopital estamos hablando que x tiende a c, se puede, ajustando las hipótesis convenientemente, también probar que es cierto si x tiende a más infinito o si x tiende a menos infinito, ¿sí? En ese caso no vamos a pedir funciones derivables en un intervalo AB, sino que sean derivables a partir de un determinado valor del dominio. Con esta aclaración hecha, podemos pensar en utilizar también la regla de L'Hopital para este caso. Observemos que la función del numerador es e a la x, que es siempre derivable, y además, cuando x tiende a más infinito, e a la x también tiende a más infinito. La función del denominador es x, que también es siempre derivable, y que cuando x tiende a más infinito también tiende a más infinito. Entonces, y la derivada de este denominador no se anula nunca, entonces estamos en las condiciones de poder plantear por L'Hopital el cálculo del límite de la razón de las derivadas, cuando x tiende a más infinito. La derivada del numerador es e a la x, la derivada del denominador es 1, y entonces nos está dando más infinito, y el límite que estábamos buscando tiene la misma respuesta. Como verán, usar la regla de L'Hopital, si es posible, simplifica los cálculos de las formas indeterminadas. Otro ejemplo, cuando x tiende a más infinito, el logaritmo de x más 1 también tiende a más infinito, y e a la x también tiende a más infinito, entonces estamos en una forma indeterminada del tipo infinito sobre infinito. Ambas funciones son derivables para x mayores que un determinado valor k, la del denominador nunca vale 0, entonces planteamos la igualdad con L'Hopital y calculamos el límite cuando x tiende a más infinito de la razón de las derivadas. La derivada del logaritmo de x más 1 es 1 sobre x más 1, y la derivada de e a la 2x va a ser e a la 2x por 2. Entonces esto en realidad hay que acomodar para no seguir resolviendo innecesariamente. Esto nos queda 1 sobre x más 1 por 2 por e a la 2x. Y cuando x tiende a más infinito, todo este denominador tiende a más infinito, el numerador tiende a 1, y entonces el resultado del límite es 0, y es el del límite que estábamos buscando. El segundo caso de indeterminación que vamos a ver cómo resolver es 0 por infinito. Recordemos que decir 0 por infinito es decir que queremos calcular el límite de un producto de dos funciones donde una de ellas tiende a 0 y la otra tiende a infinito. No podemos aplicar la regla de L'Hopital porque la regla de L'Hopital era para los casos, las formas indeterminadas 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, pero lo que podemos pensar es que multiplicar es dividir por el inverso. Esto es, podemos pensar este límite escrito de otras dos maneras que son iguales, que es pensar que en realidad voy a calcular el límite cuando x tiende a c de f de x sobre 1 sobre g, y ahora el numerador tiende a 0, como g tendía a infinito,
1 sobre infinito tiende a 0 y entonces estamos en la forma indeterminada 0 sobre 0 y podemos aplicar L'Hopital. También podemos pensar en que este producto lo podemos escribir como G también sobre 1 sobre F, y ahora G está tendiendo a infinito, F tendía a 0, entonces 1 sobre F tiende a infinito, y estamos también en otra forma indeterminada que podemos usar L'Hopital. Por ejemplo, si queremos calcular el límite cuando x tiende a 0 de x por logaritmo de x tiende a 0 y el logaritmo de x tiende a menos infinito. Estamos frente a la forma indeterminada 0 por infinito. Entonces lo que vamos a hacer es escribir esto de alguna de estas dos maneras que planteamos acá. Nos conviene dejar el logaritmo en el numerador y dividir por 1 sobre x. Ahora fíjense que cuando x tiende a 0 por derecha, este tiende a menos infinito. Y cuando x tiende a 0 por derecha, este de acá tiende a más infinito. Y nos queda una forma indeterminada del tipo infinito sobre infinito, que es lo que nos plantea que podemos usar la regla de L'Hopital. Usamos L'Hopital y nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0 por derecha, derivada del logaritmo es 1 sobre x, sobre, y la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. Ahora, haciendo la cuenta, nos queda el límite cuando x tiende a 0 por derecha de menos x cuadrado sobre x, se simplifica así, y este nos da 0. Y ese entonces es el resultado del límite que estábamos buscando. Si lo que tenemos es alguna de las formas indeterminadas exponenciales, esto recuerden que quiere decir que estamos calculando el límite de f de x a la g de x, donde en el primer caso la base y el exponente tienden a 0, en el segundo caso la base tiende a infinito, el exponente a 0, y en el tercer caso la base tiende a 1 y el exponente a infinito. No podemos nuevamente aplicar L'Hopital directamente porque recordemos que L'Hopital es para las formas indeterminadas 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. En este caso lo que hacemos es suponer que este límite existe. Si este límite existe por propiedades del límite, lo que va a pasar es que el límite del logaritmo de la función también va a existir y va a ser igual al logaritmo del límite cuando x tiende a c. Y en este caso, utilizando la propiedad del logaritmo, nos va a quedar el límite cuando x tiende a c de el exponente g de x por el logaritmo natural de la base. Nos queda un producto. El resultado que vamos a obtener en este caso va a ser el logaritmo natural del límite que estamos buscando. Y observemos que en cada uno de estos casos de indeterminación resulta que este producto se transforma en una indeterminación del tipo 0 por infinito. En el primer caso, 0 de 0, si la forma indeterminada es 0 a la 0, lo que nos está diciendo es que la función f está tendiendo a 0 y la función g también está tendiendo a 0, con lo cual en esta expresión nos queda que g tiende a 0, f tiende a 0 y el logaritmo natural de f, obviamente este 0 tiene que ser por derecha,
va a tender a menos infinito. Y entonces nos queda la forma indeterminada 0 por infinito. Si estamos en el caso infinito a la 0, lo que nos está diciendo es que la función f está tendiendo a infinito. Obviamente esto es más infinito, si no, no tiene sentido. Y el exponente tiende a 0. Entonces, en este caso, g está tendiendo a 0, f está tendiendo a más infinito y el logaritmo de una función que se hace tan grande como uno quiera, también se hace tan grande como se desee. Nuevamente nos queda 0 por infinito. Y vamos con el último caso. El último caso, 1 al infinito, la base, en este caso, indica que está tendiendo a 1, el exponente que tiende a infinito, entonces en realidad g está tendiendo a infinito, f está tendiendo a 1, con lo cual el logaritmo de algo que está tan cerca a 1 como uno desee, se acerca tanto a 0 como se desee y otra vez tenemos 0 por infinito. Es decir, que esta transformación lo que hace es transformarnos la indeterminación, la forma indeterminada exponencial, en la del tipo 0 por infinito. Y una vez que tenemos la de 0 por infinito, ya sabemos cómo transformar para llevarla a las dos en las cuales podemos usar la regla del L'Hopital. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en este caso estamos hallando el logaritmo natural del límite. Y entonces, una vez que obtengamos el resultado de esta forma, de este límite, para obtener el que queremos, tenemos que hacer e elevado a este resultado para sacar lo que vale L. Vamos a hacer algunos ejemplos. Supongamos que queremos calcular el límite cuando x tiende a 0 por derecha de la función x a la x. Es obvio que tanto la base como el exponente están tendiendo a 0 y a 0 con números positivos. Entonces, lo que hacemos es suponer que este valor va a ser L y lo que vamos a calcular entonces es el límite cuando x tiende a 0 por derecha de el logaritmo natural de la función x a la x. Y esto, aplicando las propiedades del logaritmo, es el límite cuando x tiende a 0 por derecha de x por el logaritmo natural de x. Si quieren estar seguros, en este momento pueden chequear que efectivamente la indeterminación es 0 por infinito. Y como es 0 por infinito, tenemos que elegir o esta para ponerla en el denominador invertido. Elegimos x. Este fue un ejemplo anterior que hicimos. Nos queda logaritmo de x sobre 1 sobre x. Y ahora sí estamos en el caso infinito sobre infinito. Y podemos usar L'Hopital para resolver. Nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0 por derecha de 1 sobre x sobre menos 1 sobre x cuadrado. Esto queda el límite cuando x tiende a 0 por derecha de x, de menos x, y esto es 0. Ahora, ¿este es el resultado que estamos buscando? No. Este es el logaritmo natural del resultado que estamos buscando. Entonces lo que tenemos es que el logaritmo natural del número que estamos buscando es 0. Y esto quiere decir que el número que estamos buscando es e a la 0, que es 1. Con lo cual, la respuesta de nuestro límite
es 1. Y así terminamos el cálculo. Hagamos otro ejemplo. Cuando x tiende a más infinito, la base, en este caso, tiende a más infinito, y el exponente está tendiendo a 0. Entonces tenemos infinito a la 0, que es una forma indeterminada. Para resolverlo, lo que vamos a hacer es calcular el límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo natural de la función que tenemos. Aplicando las propiedades del logaritmo, nos queda el límite cuando x tiende a más infinito, que si bien queda escrito como producto y esta tiende a 0 y esta tiende a más infinito, la realidad es que como esta es una fracción por logaritmo de x, lo que nos queda es calcular el límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo de 1 más x sobre x. Ya está el cociente. Cuando x tiende a más infinito, este tiende a más infinito, este de acá también tiende a más infinito. Podemos intentar utilizar L'Hopital y lo que nos queda es que ese límite va a ser igual al límite cuando x tiende a más infinito de la derivada del numerador, que es 1 sobre 1 más x, por la derivada de 1 más x, que es 1, no la escribo, sobre la derivada de x, que es 1. Esto nos queda directamente el límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre 1 más x, que es 0, pero este no es el límite que queremos, sino que es el logaritmo natural del límite que estamos buscando, con lo cual L es e a la 0, que es 1. Y entonces este límite da 1.